Muy buenos días niños, qué bueno volver a encontrarlos. Primero que nada vamos a hablar de las instrucciones para nuestra clase de hoy. Vas a escribir la fecha y el objetivo y recuerda que si la diapositiva tiene una estrella, debes copiar en tu cuaderno. También puedes tomar apuntes y recuerda consultar vía correo electrónico todas tus dudas a lpcariaga@loscipreses.cl. Veamos entonces qué nos reúne hoy día. Me voy a mover por esta sala virtual, voy a tratar de ponerme en un lugar donde no los moleste. Cristóbal Colón. Wow. Si bien Cristóbal Colón aprendió desde pequeño el oficio de tejedor heredado de sus padres, siempre se mostró interesado por la navegación. Desde muy joven formó parte de expediciones. Me quiero detener ahí para que veamos qué pasa. ¿De quién me está hablando? De Cristóbal Colón. Fíjese, ¿usted sabía que Cristóbal Colón aprendió un oficio desde pequeño? Bueno, yo no lo sabía. ¿Y cuál era ese oficio que aprendió? Muy bien, que era tejedor, perfecto. Am, ¿De quién heredó este oficio? De sus padres, muy bien. Pero, ¿qué le interesaba? La navegación, ¿cierto? Y por eso formó parte de expediciones. Además tenía cierta facilidad con los idiomas, lo cual le permitió acceder a los escritos griegos de Claudio Ptolomeo, y fue gracias a sus intereses y capacidad reflexiva que comenzó a defender la idea de que el planeta Tierra era redondo, que la Tierra era redonda. Fíjese bien. ¿Qué otra característica tenía? Muy bien, que tenía facilidad para los idiomas. Fíjese, tenía un oficio que era tejedor, pero le gustaba la navegación. Y desde ahí, como tenía facilidad para los idiomas, estudió a los escritos griegos. Y fíjese, era reflexivo e interesado y defendió esta idea. En 1453, los otomanos marcaron el fin del Imperio bizantino tras la ocupación de Constantinopla, y esto trajo dificultades para los comerciantes europeos y los árabes, que eran quienes se encargaban de controlar el comercio entre la India y el viejo continente. Todas las rutas comerciales quedaron en manos de los turcos, que impidieron a los comerciantes cristianos desempeñarse en Constantinopla, lo que impulsó la búsqueda de rutas alternativas hacia el este. Entonces, muchas naciones europeas realizaron varias tentativas para restablecer estos vínculos comerciales, pero los portugueses fueron quienes dieron el primer paso para desplegar el comercio vía marítima y rodear África hasta llegar a la India, China y el sudeste de Asia. Es decir, ellos fueron los primeros, ¿cierto? ¿Y qué era lo que había pasado? Muy bien, tenían problemas con esta ruta, ¿cierto? En este contexto, Colón propuso navegar hacia el oeste, pero el rey de Portugal, Juan II, se opuso. Esto empujó a Colón a mudarse a España, donde logró el apoyo de la monarquía. En agosto de 1942, el genovés partió de Puerto de Palos con 3 naves, la Santa María, la Niña y la Pinta, rumbo al oeste. El trayecto fue más extenso de lo calculado y llegaron al continente americano, que no estaba señalado en sus planes, el 12 de octubre de ese mismo año. Fíjese bien, a partir de este texto vamos a reforzar los contenidos para la próxima evaluación. ¿Okay? Entonces, veamos. Tipo de texto es un texto histórico, ¿cierto? ¿Y qué es un texto histórico? Un texto histórico es aquel texto no literario que recoge hechos que han ocurrido en el pasado. ¿Y cuál es su propósito? Es acercarnos a una comprensión de una época histórica. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente poniendo atención a todos los elementos que nos proporciona el texto. Si uno lo piensa, ¿cuáles fueron las motivaciones de Colón para
¿Desde dónde parten estas motivaciones? ¿Cierto? Una que defendía que la Tierra era redonda, pero ¿qué querían restablecer? Muy bien, estas rutas comerciales con Oriente. Y él busca una nueva ruta, plantea, ¿cierto? Porque él, al tener la concepción de que la Tierra era redonda, iba a poder evitar pasar por África, como lo habían hecho otros pueblos anteriormente. Y de ahí la importancia de situar este documento dentro de su contexto histórico. Hay que descubrir que sus autores o autores han dicho cómo lo ha dicho, cuándo, por qué y dónde, y siempre relacionarlo con el momento histórico. Es directo, es claro, está escrito en prosa y tiene un análisis personal. Hay personajes, lugares, motivaciones, obstáculos y finalmente lo que pasa. ¿Cuál es su estructura? Posee una introducción, un desarrollo y una conclusión. Veamos que en la introducción el autor del texto presenta este tema, ¿ya? Y delimita el campo de estudio. Y aquí se puede establecer el propósito del texto, ¿ya? Y el procedimiento utilizado, cómo se exponen los hechos a lo largo del escrito y otras cuestiones igualmente importantes. Como guía la introducción, responde a las preguntas qué, cómo y para qué. En el desarrollo, obviamente, se desarrolla este tema. Expone, explica y analiza, ¿cierto? Y también aclara y especifica los hechos. Esto lo hace el emisor, el que crea este texto. Y esta información puede estar organizada con subtítulos y siguiendo un orden, que puede ser cronológico o de acuerdo con el orden de importancia en que se van dando los sucesos. Es la parte de estudio que responde a la pregunta ¿para qué? ¿Cierto? Y por último hay una conclusión, en donde se cierra el tema con un resumen o lo que conocemos también como recapitulación de los temas tratados y que va acompañado de una reflexión pequeña. Entonces, ¿qué va a hacer usted con el texto que acabamos de leer? ¿Cuál es el personaje histórico? ¿Qué motivó a Colón a realizar sus viajes? ¿Qué obstáculo tuvo este personaje para realizar su viaje? Y según su propósito, estructura y elementos, ¿por qué el texto de Cristóbal Colón es un texto histórico en un artículo informativo? Y fíjese que si usted lee como leímos al principio, en que nos fuimos deteniendo y fuimos relacionando, yo creo que usted no debería hacer una segunda lectura. En ese caso, que fuera consciente y que además fuera haciendo marcas textuales, porque eso me permite tomarme un tiempo con el texto, analizarlo, ¿cierto? Darle vueltas, buscar las relaciones. Veamos. Pero también vimos los afiches de propaganda y publicidad. Me gustaría saber si usted recuerda cuál es la diferencia entre uno y otro. Muy bien, el de propaganda pretende, muy bien, cambiar una actitud. Y el de publicidad, muy bien, el que yo adquiera un producto por una suma, ¿cierto? Muy bien. Eso en palabras sencillas. Y como general, lo que pretenden estas campañas, ¿cierto? Que están organizadas, lo que quieren es captar su atención, persuadirlo, convencerlo de adquirir un producto o de un cambio de actitud. Y lo hacen a través de diversos recursos. Entonces dijimos que teníamos las propagandísticas y las publicitarias. Y las propagandistas son aquellas que no tienen fines comerciales y buscan transmitir actitudes, creencias, valores o comportamientos, ¿ya? Y las publicitarias buscan vender productos o servicios obteniendo dinero a cambio. Y también estas tenían una estructura, ¿ya? Y aquí tomé el ejemplo que vimos en la clase. Tienen un emisor, ¿ya? Es quien se hace responsable de esta campaña. Y se presenta a través de un logo del producto o servicio que promociona. El eslogan, ¿ya? Que es una frase que es breve, que tiene mucha originalidad y que llama la atención y que resume el mensaje o el propósito de esta campaña, ¿ya? Ese es el propósito. Tiene un mensaje, ¿ya?
es la idea que la campaña quiere transmitir. ¿Cuál es el mensaje acá? ¿Cierto? Y en rigor, ¿qué quiere? Es que donemos nuestro libro, es el mensaje. Dona un libro, porque me dice que no lo bote, sino que lo done, que le dé vida. Y aquí incluso habla de cómo donarlo, ¿cierto? Es darle un hogar a esta historia abandonada. ¿Y quiénes son los destinatarios? Son las personas a las que va dirigida la campaña. Y en esto a todos aquellos que somos lectores, que tenemos libros que ya hemos leído y que están guardando polvo. Entonces, para que puedan volver a vivir, para que puedan ser disfrutados y compartidos, me invitan a esta donación de libros. Entonces, vas a analizar los siguientes afiches que tienes acá, ¿de acuerdo? Y en torno a ello vas a responder estas siguientes preguntas y completar este cuadro entre el afiche 1 y el afiche 2. El emisor, el propósito, lo destinatario, el eslogan y el mensaje. Y explica cómo es posible afirmar que estos afiches forman parte de la misma campaña. Y menciona si estos textos corresponden a publicidad o propaganda. Y vas a fundamentar tu respuesta. Entonces, queridos niños, para terminar, vimos también los sustantivos, ¿ya? Que son aquellas palabras que sirven para nominar objetos, lugares, sentimientos. Y dijimos que estaban los comunes y los propios. Los comunes son nombres genéricos, ¿ya? Que se les da a elementos de una misma clase. Pueden referirse a personas, lugares, animales, cosas, sentimientos, ¿ya? Y se escriben siempre con minúscula al inicio. En cambio, los propios designan entidades que son únicas y puede tratarse de nombres propios de personas, de lugares, de festividades, de instituciones y siempre, 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 siempre van escritos con mayo. Y vimos también que dentro de los sustantivos estaban los colectivos y los individuales. Los colectivos es aquel sustantivo que en singular, mire esto que es importante, en singular designa a una agrupación de elementos. Por ejemplo, todas las personas del público aplaudieron durante minuto. Público agrupa a grandes, pequeños, mujeres, hombres, a diferentes personas. Pero cuando hablo de público, hablo en singular, pero que incluye a varios elementos, ¿ya? En cambio, los individuales designan elementos que podemos concebir por unidades y tienen singular o plural. Persona o personas, mujeres, hombres, que es la que hace la diferencia entre un colectivo y un individuo. Entonces vas a responder las siguientes preguntas. Señala si los sustantivos que están acá son individuales o colectivos. Hay un dato, acuérdate que te lo di, que te puede servir. Entonces, te pregunto a modo de cierre, ¿qué elementos debemos considerar para comprender el mensaje de un afiche? Importante. ¿Qué relación hay entre el contenido de un afiche y los conocimientos o experiencias previas que tengas sobre un tema? ¿Estamos rodeados de sustantivos concretos, abstractos, simples o compuestos? Esa es una buena interrogante también. Con esto, queridos niños, me despido y espero que puedan realizar todas las actividades porque les ayudará en la prueba. Es una prueba facilita que está de aplicación. Así que los dejo con esto y les recuerdo, ante cualquier duda escríbame a lpcariaga@loscipreses.cl. Le mando un gran abrazo y nos vemos ya luego. Un beso, cuídense mucho.